para el último video vamos a ver acerca de las leyes de conjuntos. Las leyes de conjuntos, usted podrá pensar, no, qué madre, vamos a tener otras reglas, hay que tenerlas a mano y todo. Estas reglas de hecho ya las vimos cuando hicimos equivalencias lógicas en la primera semana que tuvimos discreta. Nada más que ahora, en vez de ver una proposición P y una proposición Q y una proposición R, vamos a ver conjuntos A, B y C, que son conjuntos cualquiera. ¿Qué significa cualquiera? Que yo puedo tener la letra que usted desee, que igual las reglas van a aplicar. Y vamos a tener las operaciones ahora de conjuntos en vez de las operaciones lógicas. En nuestras reglas de equivalencias lógicas trabajábamos con un O y con un I, que era la V y el techito. Aquí vamos a trabajar con una U de unión y un puente de intersección. Y vamos a trabajar con lo que es la parte de complemento, que es la rayita que vimos arriba. Entonces tenemos reglas bastante similares. Tenemos un doble complemento. En equivalencias lógicas era un doble negación. Vea que las dos rayitas entre ellas se van a eliminar. De Morgan es que puedo repartir un complemento y lo que hago es intercambiar la operación de conjuntos con la que estoy trabajando. Es conmutativa, puedo verlo en cualquier orden. Es asociativa. Asociativa habíamos visto en clase que se utiliza principalmente cuando tenemos la misma operación lógica, ¿verdad? Entonces vimos que, por ejemplo, si los dos tienen un O, entonces puedo quitar o poner paréntesis. O si los dos tienen un I, también puedo quitar o poner paréntesis. La distributiva, vimos que tienen que tener operaciones contrarias. Entonces si tiene, por ejemplo, un O y un I, entonces se hace como la distribución, se reparte la operación y se reparte la letra, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí la que estamos repartiendo es la letra A. O puede ser el contrario, puede ser el I por fuera, que es la intersección, y tener el O por dentro, que es la unión, igual con un valor de A. Y entonces aquí lo que hacemos es distribuir tanto la letra como la operación. Entonces ahí lo habíamos asociado por color inclusive, como así como lo estamos haciendo ahorita. La idempotencia, es que si tengo el mismo conjunto lo puedo tener como uno solo. Aquí tenemos elementos nuevos. En la equivalencia lógica vimos que era un falso y un verdadero, que era una contradicción y una tautología. Aquí vemos que la versión de falso en conjuntos es un conjunto vacío. La palabra vacío lo dice por sí solo, es que no tiene ningún elemento. Y aquí la representación del verdadero, que era como la tautología, va a ser el conjunto universo. Vea que ese universo quiere decir que son todos, ¿verdad? Uno es contrario a la otra. El vacío es que no tiene nada y el universo es que los tiene todos, por parejo. Tenemos los inversos, entonces los inversos van a estar relacionados con esos dos conceptos nuevos que estamos viendo. La dominación también tiene que tener relación con esos dos. Y la absorción, que era que si teníamos operaciones contrarias, ¿verdad? Pero teníamos exactamente el mismo valor de proposición, en ese caso ahora es de conjunto, entonces absorbemos el otro, absorbemos el diferente y lo eliminamos. De hecho vean que están una a la par de la otra porque tienen como una relación bastante importante entre ellas. Tienen una idea muy similar, vean que esta parte de aquí inicial de estas dos es súper igual a esta de acá. La diferencia es que aquí tenemos tres elementos distintos, aquí tenemos solamente dos porque hay uno que se repite. Y vamos a usar esas reglas para trabajar con esta operación de aquí. Lo primero que deberíamos hacer siempre va a ser eliminar este tipo de complementos que tenemos aquí arriba. Entonces vamos a irlo anotando. Recuerden que nosotros no usamos como el valor de igual, nosotros usamos equivalentes, por lo menos hasta el momento. Entonces vamos a ir anotando. Vamos a trabajar con esta parte de acá. Entonces quiere decir que lo que yo no esté usando lo vamos a copiar igual. O sea, esta parte yo no la estoy tocando, no la puedo hacer nada. Tengo un paréntesis cuadrado, lo vamos a mantener porque no sabemos qué va a pasar por dentro. Y vamos a aplicar esa regla. ¿Cuál es la regla más similar? La regla que vimos más similar era una de Morgan, que lo que hace es distribuir ese valor del complemento, lo distribuía en los dos términos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Voy a tener mi conjunto A con una rayita
la operación se va a ver afectada, entonces en vez de ir hacia arriba va a ir hacia abajo. Y mi otro conjunto, que es C, también va a tener un complemento. Lo demás no se ve afectado porque no estaba dentro de esa operación que estábamos ahorita resolviendo. Entonces lo demás lo voy a copiar exactamente igual a como me lo dieron. Ya aplicamos ahí. Recuerde que hay que anunciar lo que hicimos. Puede ponerle las siglas, que es de Morgan. O puede poner la palabra textual de Morgan. Ok, después, ¿qué puedo hacer? Bueno, ocupo ver algo muy importante. Vean que tenemos operaciones contrarias. ¿Qué significaba eso? Ocupamos poner un paréntesis, porque tenemos operaciones distintas. Entonces, vamos a distribuir este elemento de acá. Vamos a ponerlo en verde. Vamos a distribuir este elemento con estos dos conjuntos. ¿Cómo sé que puedo distribuir? Porque tengo operaciones distintas y tengo 3 letras o conjuntos distintos también. Con los otros no puedo hacer nada porque no son elementos como similares entre sí. Tampoco puedo distribuirlos, entonces no puedo hacerles nada a ellos. Entonces vamos a trabajar con esa parte central. Entonces esta parte se mantiene igual, no la he utilizado, no le he hecho nada. Me voy a enfocar nada más en esto. Entonces sería el B complemento. Recuerden que distribuimos todo lo que está por fuera con cada uno de los elementos que están por dentro. Entonces vamos a ponerle un paréntesis redondo. Entonces va a ser el A complemento unido con B complemento. ¿Cierto? Este es el que queda por fuera. Y abro otro paréntesis y distribuyo tanto la unión como el conjunto B. Como les digo, estas reglas son iguales a los que vimos en equivalencias lógicas. Intersección B, intersección C. Y esto estaba en paréntesis. ¿Qué hicimos acá? Vamos a poner aquí. Hicimos una distributiva. Vean que quité el paréntesis cuadrado. ¿Con qué razón lo quité? Bueno, lo quité porque vean que ahora tengo operaciones iguales que me permite eliminar ese paréntesis cuadrado. Incluso podríamos eliminar, vean que este también es igual, podríamos eliminar este paréntesis que no lo estamos utilizando. ¿Cómo lo elimino? Bueno, eso podemos hacerlo por una asociativa. Lo que estamos haciendo es asociar diferentes elementos o desasociarlos. Y busco qué relación puedo hacer con esto. ¿Qué más podríamos hacer? Vean que, por ejemplo, tenemos dos cosas aquí. Vamos a hacer una, nada más porque para ir como en cierto orden. Aquí, en estos dos de acá, tenemos el mismo valor de B complemento y tenemos la misma operación lógica aquí por dentro. Y tenemos una operación distinta aquí por fuera. Usted, si ocupa detenerse, usted se detiene y se regresa y repasa las reglas que vimos arriba. Sería bueno que las tenga a mano. Aquí yo lo hago un poquito más rápido, porque yo ya manejo las reglas, evidentemente. Entonces, pero si usted ocupa devolverse y ocupa hacer pausa, haga las pausas que necesite. Entonces yo ahí puedo sacar una distribución, pero vamos a sacarla diferente, vamos a sacarla del sentido contrario. Entonces, en vez de distribuir, vamos a sacar como un tipo factor común, vamos a desasociarlos. Entonces, ¿cuál es el que tienen en común? Tienen en común un B complemento, ¿verdad? Tienen en común una unión, ¿cierto? Y entonces, en un paréntesis pongo lo que no había en común. ¿Qué no había en común? Bueno, en este primer paréntesis me sobró el valor de A, que era el que no estaba en común. Además, en el segundo paréntesis me sobra el A complemento que tampoco estaba en común. Hasta ahí yo creo que vamos bien, ¿verdad? Lo demás lo vamos a copiar exactamente igual. Vamos a copiar este igual. Vamos a ponerlo aquí arribita. Unión B complemento. Intersección B. Intersección C complemento. Ahí posiblemente usted ya identificó otra regla que podemos usar de esa sección, perdón, que la puse en verde por alguna razón, no es que estemos haciendo algo. Entonces, usted sabe que conmigo va a estar trabajando en colores, entonces lo que estamos haciendo en color es lo que se está haciendo como en el paso como tal.
Lo que está en azul es lo que hemos ido arrastrando. Y esto lo hicimos entonces por una distributiva de ahí. Esta parte de acá me da cierta regla, ¿cierto? Me da una impresión de que tengo inversos. Entonces tengo que interpretar qué sucede en ese caso de inversos. Hay dos oportunidades. Puede ser que me dé vacía, puede ser que me dé universo. ¿Cómo sé cuál es cuál? Bueno, la que me define es esta operación que está aquí en medio. ¿Verdad? Entonces esa operación en medio dice que entonces yo tengo un B complemento, tengo una unión, y bueno, ¿qué podrán tener en común? Que esa es la intersección. Un valor de A, un conjunto A, y el complemento, que es el conjunto que no tiene absolutamente nada que ver con él. Usted podrá decir, di, no tienen nada en común. Efectivamente, no tienen nada en común. Entonces eso quiere decir que esa proposición es vacía. No tiene ningún elemento en común. ¿Verdad? Lo demás lo vamos a ir, bueno, esto lleva un paréntesis porque tengo una operación contraria, que es esta de acá. Entonces esto lo vamos a dejar todavía en paréntesis. Lo demás lo vamos a copiar tal cual como venía. Es un poquito largo el proceso, igual que en equivalencias lógicas. Igual aquí es como estamos haciendo todo a pasitos, o sea, un poquito desordenado. Usted trate de seguirme ahí como el ritmo. Si tiene dudas puede consultarle a su docente o puede comunicarse conmigo como coordinadora. Esto lo hicimos por inversos. Cuando hacemos inversos, vamos a caer en alguna de estas dos categorías. Vamos a caer en neutro o vamos a caer en dominación. ¿Por qué puedo caer en una en la otra? Vean aquí las reglas que teníamos antes. Cuando yo tengo inversos, caigo en universo o caigo en vacío, ¿verdad? Y las únicas dos reglas que tienen esos dos elementos son el neutro y la dominación. Entonces, una vez que yo hago inversos, caigo en alguna de las dos categorías que está por encima o por debajo. ¿Cómo sé yo cuál? Primero necesito saber qué elemento tengo. Nosotros tenemos un vacío, entonces tenemos este de acá. Entonces, el que define cuál de las dos reglas necesito va a ser la operación con la que yo esté trabajando. Si es una unión, es un neutro. Si es una intersección, es una dominación. Entonces, regresémonos al ejercicio. Estamos viendo que aquí hay una unión. Quiere decir que como es una unión, caímos en el caso de un neutro. Entonces, el neutro dice que este resultado de acá me va a dar B complemento. Es decir, ese vacío es como un tipo de un neutro, digamos, de la suma, por ejemplo, un 0. Y si yo sumo algo con 0, me da 0. ¿Verdad? Entonces, lo elimino por completo. Vamos aquí a tener una intersección, ¿verdad? Esto es un C complemento unido con un B complemento, unido con un B, perdón, intersecado con un B, intersecado con un C. Esto fue por neutro. ¿Ve? Estas dos van como en relación una de la otra. ¿Qué otras reglas? Entonces, tengo estas dos operaciones de acá. Pues yo voy alternando como colores en verde y rojo, ¿verdad? Entonces tengo esta operación acá. Ven que estas dos son exactamente iguales, ¿cierto? Y tenemos operaciones contrarias. Entonces usted dice, bueno, operaciones contrarias, podría ser una distribución, ¿verdad? Desafortunadamente no, la distribución, a pesar de que sí podemos utilizarla, pues nos complica un poco el proceso porque lo hace muy largo. Lo que sí podemos hacer es una absorción. ¿Por qué absorción? Porque tenemos el mismo elemento repetido dos veces y tenemos operaciones contrarias. Entonces, al tener operaciones contrarias, absorbe el otro término que no se esté repitiendo y lo elimina. Entonces, ¿qué pasa aquí? Me va a quedar el B complemento, que es el que se está repitiendo. Entonces, este de aquí, este C se elimina. Copio todo lo demás que no he utilizado, que son estos dos de acá. Aquí aplicamos absorción. Absorción es súper útil, se usa mucho en este tipo de ejemplos. Tengo estos dos, uno intersecado con el otro. ¿Qué me da el resultado? Bueno, vimos que en inversos, porque ya lo aplicamos, ven que lo aplicamos aquí arriba con los valores de A. Eso me da un vacío.
Esa parte me da vacía, está de aquí. Intersecado con nuestro conjunto de C. Eso lo hicimos por inversos. Y recuerde lo que dijimos anteriormente. El inverso me da dos alternativas. Neutro o me da dominación. El neutro es si tengo el vacío con una unión. Si tengo el vacío, pero tengo una intersección, quiere decir que caigo en la dominación. Entonces vamos a poner aquí. Entonces ese resultado que me va a dar, me va a dar vacío, porque es una dominación. Vamos a verlo aquí otra vez en la tabla. La dominación, ven, tengo una intersección, tengo un vacío, me da vacío. Entonces significa que ya llegué a mi resultado final. ¿Por qué? Porque no puedo hacer nada más, me quedó un vacío solamente. Esto puede pasar, puede darnos vacío, puede darnos universo, puede darnos un conjunto, puede darnos 4 conjuntos, nos puede dar lo que sea. Aquí las posibilidades son enormes. Aquí el principio es utilizar las reglas de leyes de conjuntos para poder simplificar la operación lógica, la operación de conjuntos con la que estamos trabajando. Una vez que usted termine de hacer el resumen de todo esto, puede ir a la plataforma a realizar el trabajo previo. Entonces, con esto terminamos los videos de la semana. Yo sé que están un poco extensos, pero espero que haya estado de lo mejor explicado posible. Nos vemos en clase.